Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente retomando nuestro podcast de Psique y Cosmos por parte de Mindsurf. Pues mi compañero Ibrahim y yo estamos con Janine Rodiles. Ella es una gran estudiosa y exploradora de estos estados no ordinarios de conciencia. Y bueno, nuestro compañero Ibrahim nos va a leer un poco de su semblanza. Claro que sí. Gracias, Oneiros. Ya teníamos algún rato sin iniciar, sin continuar este podcast, pero contentos de hacerlo acompañados de Janine en este caso. Y pues bueno, Janine Rodiles Hernández es psicóloga clínica y además doctorante en ciencias cognitivas. Ha cursado maestrías y formaciones en áreas de psicología junguiana, adicciones, religión comparada, prevención del suicidio y yoga terapéutico. Es además consteladora familiar, especialista en la prueba de valores de Hartman-Roquet. El día de hoy estaremos hablando precisamente sobre el doctor Salvador Roquet. Y bueno, ella está certificada por la Sound Healers Association, es practicante de sufismo, hoy también estaremos hablando un poco de sufismo, e instructora de la danza del giro Mepleví. Desde el año 2015 colabora con la Sociedad de Etnopsicología de España, donde ofrece anualmente entrenamiento en la prueba axiológica de Hartman a psicólogos y profesionales de la salud en Europa. Es ensayista y poeta. Es autora de los libros Una terapia prohibida, la vida de Salvador Roquet, que repito, va a ser como parte del eje conductor que tengamos el día de hoy en esta conversación, y también de los libros Adicciones y Espiritualidad, Esclavitud Sexual, Psicoepidemia de nuestros días y Desnudo Ritual. Así que bueno, entre otras cosas, el día de hoy pensamos bajo esta línea general del trabajo del doctor Salvador Roquet, de la psicosíntesis, pensamos también vincular otros temas que hemos tratado parcialmente en otros episodios y que al mismo tiempo se conjugan perfectamente con el trabajo de Janine y lo que nos puede comentar, como lo son, por ejemplo, el concepto de la locura, ¿no? El concepto del inconsciente colectivo y por lo tanto toda la teoría junguiana de la mente. También estamos interesados en conversar acerca del sufismo como vía espiritual y sobre pues virtudes del espíritu como lo pueden ser el amor y la belleza, ¿no? Entonces pensamos conectar todo esto en esta conversación. Así que bueno, bienvenida, Janine. Muchas gracias, Ibrahim, y muchas gracias, Mario Alonso. Pues me es un gusto estar aquí con el equipo de Mindsurf para hablar de todos estos temas que son muy actuales, porque, bueno, justamente tenemos el conocimiento de que la Federal and Drug Administration ya ha anunciado que está por aprobar los tratamientos con enteógenos psicodislépticos o psicodélicos, como queramos llamar. Recientemente, bueno, en marzo del 2021, el New York Times, que como sabemos es un medio pues que tiene un impacto internacional, anunció justamente que ya lo primero en aprobarse va a ser el MDMA, y también se va a probar la psilocibina en psicoterapia, tanto en el, digamos, formato de microdosis, como en sesiones que pueden traer estados alterados de conciencia, lo cual, desde la perspectiva de la terapia prohibida del doctor Roquet, pues esto es un cambio fundamental, pero también, bueno, nos presenta riesgos, y por eso es que yo estaré publicando en España, en editorial en Barcelona, una nueva edición de la biografía del doctor Roquet, pero ya con esta, digamos, análisis científico de lo que representa la salida de los permisos y eventualmente también de las patentes sobre estas sustancias que han sido consideradas como sacramentos en las tradiciones sagradas mesoamericanas. Entonces, gracias por la invitación y estoy a sus órdenes.
Buenísimo, pues muchísimas gracias a ti, Janine, por aceptar esta invitación, esta entrevista. Es muy importante lo que mencionas, cómo en sus inicios el uso de las sustancias psicoactivas comenzó siendo precisamente como de una forma psiquiátrica, pero predominante un paradigma conocido como psicotomimético, es decir, los primeros investigadores creían que las sustancias que ahora podemos llamar psicodélicas, enteogénicas, psicoactivas, etcétera, ellos creían que estas sustancias inducían un estado semejante a la locura, a la esquizofrenia. Y entonces creían que estudiando pacientes que usaran estas sustancias podían entender mejor lo que le pasaba a las personas con trastornos mentales, esquizofrenia, entre otras cosas. Sin embargo, poco a poco el movimiento pues, de la contracultura de los 60 se fue apropiando también de estas sustancias, sale a las calles, se genera el movimiento psicodélico y a partir de esto empieza a haber una cuestión como de agenda política por prohibir, por pausar todas las investigaciones que se habían hecho al respecto de los potenciales terapéuticos de estas sustancias, tanto la mescalina, la psilocibina, el LSD, entre otras cosas. Bueno, ahí en los 70s justo ocurre esta gran prohibición a nivel mundial. Y en México, pues bueno, ya existía una gran tradición milenaria del uso de plantas sagradas, de hongos, del peyote con los huicholes, los hongos con los mazatecos, el ololiuqui, entre los mayas y los nahuas, entre muchas otras plantas que tienen propiedades psicoactivas, psicodélicas, y justo en este contexto es donde aparece el psiquiatra Salvador Roquet, quien logra integrar de alguna manera los estudios y la terapia psiquedélica que se había comenzado en Estados Unidos y en Europa, con las tradiciones indígenas, las tradiciones chamánicas de aquí de México. Entonces, él es un gran pionero que precisamente permite hacer un puente entre las tradiciones indígenas y la psiquiatría psiquedélica. Entonces, Oneiros, ¿me permites ahí hacer un paréntesis sí. interrumpiéndote? Justamente para que nada más dimensionemos un poco a lo que nos referimos cuando hablamos de pionero. Por ejemplo, en este libro, que es Cuando ocurre lo imposible, que es una especie de autobiografía de Stanislav Grof, que es como el psiquiatra que comienza esto en Estados Unidos. En este mismo libro, Grof menciona cómo él conoce de la ketamina a través de Roquet, ¿no? Y curiosamente la ketamina, teniendo esta particularidad de ser un anestésico usado ampliamente por la medicina, pues se ha convertido en el boom actual de clínicas que dan ketamina en los Estados Unidos. Entonces, es un pionero del nivel Stanislav Grof en los Estados Unidos, ¿no? Es un pionero del nivel Claudio Naranjo en el sur del continente, ¿no? Es realmente una persona que generó un método cuando no había un método desde la medicina occidental, ¿no? Basándose en todos estos elementos de las culturas originarias, ¿no? Ah, Básicamente eso lo quería Ese es el ingrediente más importante del doctor Roquet, fundamentalmente estos tres elementos. O sea que cuando se hacen los primeros protocolos de investigación en Estados Unidos, en la Johns Hopkins y en Baltimore Institute, lo que ellos tienen en el protocolo es generar una terapia aversiva. Y la terapia aversiva sería justamente inducir un estado de psicosis, no de esquizofrenia propiamente, pero una psicosis. O sea que sería una desintegración del yo, para que se asustaran. Sobre todo hicieron los estudios en pacientes crónicos alcohólicos y en
pacientes que ya habían tenido intentos suicidas y justamente eran, digamos, de difícil manejo psiquiátrico, y que la terapia psicofarmacológica no había tenido buenos resultados. Lo que encontraron en estas investigaciones es que no tuvieron un mal viaje los pacientes, sino que tenían un buen viaje, como se puede conocer en la jerga, digamos, contracultural, y ellos se dieron cuenta que esta unión con un estado místico, con un reconocimiento de una espiritualidad, sanaba también. Y entonces cambió esa fórmula, digamos, psicotomimética de generar una psicosis por una psicolítica. Y la psicolítica era que ayudara, que fuera un coadyuvante la sustancia en la terapia psicodinámica. Tenemos que comprender que en este periodo, digamos que fue un periodo muy amplio, que vamos a hablar de la primera revolución psicodélica, ahorita estamos en la segunda revolución psicodélica, pero esta primera revolución psicodélica, lo importante es entender que nació, como dijiste muy bien, Mario Alonso, en el mundo de los científicos. Albert Hofmann era un científico y él propuso a los laboratorios Sandoz el proyecto DELCIT. O sea, todo esto empezó con una participación económica de los laboratorios Sandoz, que mandaron dosis de LSD-25 a todas las instituciones, digamos, de psiquiátricas y de neurología en todo el mundo. Y esa dosis, una de esas dosis también después se había producido la mescalina sintética, llegó con el doctor Roquet. Ahí empieza la historia de la psicoterapia prohibida. Roquet, de hecho, tuvo una experiencia de locura y de hecho él quedó psicotizado por un año con la experiencia, porque le dieron una dosis de mescalina sintética vía intravenosa sin ningún protocolo de investigación en el Hospital Santiago Ramírez, que ya no existe, y bueno, le produjeron realmente este estado psicotomimético del cual no supieron cómo manejarlo, y al término de la experiencia pues le tuvieron que administrar antipsicóticos. Entonces para él fue una experiencia terrible, pero dentro de lo terrible él pues ya tenía, digamos, años de médico, de epidemiólogo, de neumólogo, o sea, fue una persona muy, muy preparada en el ámbito clínico, y él sí se dio cuenta que esto era una alternativa. Entonces, a lo largo, cuando él se gradúa de psiquiatra, después de 10 años de experiencia clínica, porque esto es muy importante mencionar, que se requiere experiencia clínica para trabajar con estas sustancias a nivel psicoterapéutico. Entonces, y experiencia personal también, haber hecho el trabajo uno. Entonces, él lo que hizo cuando ya se dio cuenta que ya tenía la experiencia, él decidió no ir a los protocolos de investigación occidentales, sino él decidió ir con María Sabina a Huautla de Jiménez y tener esta humildad de llevar a sus pacientes y decir: soy un médico que viene aquí a aprender de usted y a ver cómo es el manejo de estas plantas sagradas. Entonces María Sabina le dijo: nosotros no hacemos estos trabajos para hablar con Dios, hacemos trabajos para curar. Y por eso aceptó al doctor Roquet, y también por la intervención del Instituto Nacional Indigenista, que apoyó este proyecto piloto del doctor Roquet en la Sierra de Huautla de Jiménez. Y él detectó algunos ingredientes que son muy importantes mencionar. El primero es que estas sustancias nunca se administran de día, tienen que ser de noche. El segundo es que siempre van acompañadas de los cantos, de la música, que fue un elemento muy importante para Roquet, y es una música que va a guiar el inconsciente, como que va a permitir un hilo de Ariadna, por decirlo de alguna manera, entre este mundo que entra la persona a su caos y su inconsciente colectivo y personal, y tener siempre un hilo de regreso, porque Roquet decía: debes entrar en la locura, pero no quedarte en la locura. Ese es el riesgo. Entonces, a partir de ahí, como bien decía Ibrahim, él hizo el primer tratamiento en el mundo realmente diseñado con una preterapia y una preparación, que hay que hacer ayuno, que hay que hacer un análisis de uno para poder entrar cuál es el propósito, hay que hacer dibujos, porque los dibujos motivan las imágenes del inconsciente, y también
hay que permitir ver los recursos que uno tiene para abrirse, porque justamente ahí está el tema de la ketamina. Esto me gustaría mucho decirlo. El doctor Roquet no usaba trabajos de ketamina aislados. Él no hizo esto. Ahora se están haciendo, como dice Ibrahim, pero el tema es porque es la única droga, como dirían en el ambiente médico, legal. ¿Sí? Es por eso que empezó esta segunda revolución psiquedélica, empezó con la ketamina porque es legal. Todas las demás que son enteogénicas no son todavía legales, no se puede hacer trabajo con el LSD o con el MDMA todavía, pero ya están a punto, sobre todo los científicos que han estado como el director de MAPS, Rick Doblin, él, exactamente él, bueno, ellos ya están a punto de recibir las aprobaciones y los permisos afortunadamente. Pero lo que quiero decir es que estamos en una gran oportunidad de retomar este conocimiento que es nuestro como mexicanos y que vale mucho la pena valorar para respetar nuestra propia tradición del uso de enteógenos en tratamientos para diferentes enfermedades. Así Y es. además, sí, nada más ahí como apuntar hacia algo que me parece como relevante, ya que empezamos el tema del trabajo de Roquet. Justamente esta cuestión de la ketamina, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de estar en este momento estudiando en un grupo de estudio con gente de Estados Unidos temas de psicodélicos. Hace no mucho, una compañera del grupo estaba comentando que su esposo había ido a una de estas clínicas que no es propiamente psicoterapia con ketamina, es una experiencia con ketamina, pero no hay acompañamiento ni psicoterapéutico de por medio ni de integración. Entonces, las personas del lugar así como de caricatura o como de película cómica, dejaron abierta la maquinita y el hombre estuvo horas recibiendo infusión de ketamina. La persona realmente terminó con problemas de que estaba ahora necesitando pues terapia de integración, ¿no? Y llegamos a estas situaciones que en el argot mexicano se resume como sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí. Entonces se está corriendo en un filo muy, muy sensible donde es muy fácil que este renacimiento psicodélico termine mal por la mercantilización. Correcto. Hay muchos riesgos. Bueno, gracias por intervenir, Ibrahim, porque me permite completar la idea de que Roquet no utilizaba la ketamina, el ketalar, como él decía, el ketalar, en sesiones, digamos, exclusivas con esta sustancia. Él, a través de un médico anestesiólogo muy amigo suyo, él le dijo a este anestesiólogo, oye, la ketamina tiene el mismo efecto que tú describes en tu trabajo. Entonces Roquet empezó a probarlo primero en él mismo, como lo hacía, y después se dio cuenta que tenía un efecto que era como muy radical, muy agudo, o sea, muy repentino. Y entonces él planteó esta siguiente propuesta, que, por ejemplo, tú podías tener un trabajo con LSD, con el doctor Roquet, o con peyote, o con psilocibina, con hongos, pero si te bloqueabas, porque esto también hay que considerarlo. Yo soy clínica, yo estudié psicología después de mi primer carrera de periodista, estudié psicología justamente pues para poder honrar el legado que el doctor Roquet me dejó pues al formarme en la psicosíntesis. Y es muy importante darnos cuenta que no todas las personas van a tener la capacidad de lo que se conoce como la abreacción, o sea, la reacción abreactiva, que es justamente cuando el inconsciente abre y puede venir en cascada recuerdos traumáticos. Por ejemplo, una violación, un secuestro, personas que estuvieron en campos de concentración, o sea, cosas muy difíciles, el suicidio de un ser querido, y entonces la ketamina ayudaba. Ahí es donde Roquet usaba el ketalar en una dosis pequeña, le decía a su paciente, te voy a inyectar. Y entonces, pero no solo era la inyección, sino era que el doctor Roquet conocía las imágenes del inconsciente de sus pacientes como para poder saber cómo disparar el efecto abreactivo. ¿Y cómo se hacía esto? De la siguiente manera. Primero es relajar. O sea, primero con estímulos musicales,
ya no audiovisuales, porque toda la sesión con Roquette, que este es un elemento también de los métodos también indígenas, de mantener los ojos cerrados para poder permitir la introspección más profunda, pero entonces lo que hacía es con elementos auditivos, sonidos, te propiciaba primero como un estado de confianza, ¿ves? Como algo que te contenía, que te daba la posibilidad de abrirte, y cuando te estabas abriendo, o sea, cuando ya había emocionalidad, que esto es la amígdala, estamos hablando también de redes neuronales, porque la amígdala es la que determina los estímulos externos si son positivos o negativos a un nivel emocional. Entonces esto, el elemento musical ayudaba a que la amígdala, digamos, recibiera un estímulo positivo. Y entonces te abrías. Y en eso metía la música de caos. ¿Sí? La música que no necesariamente era música, bueno, no solamente eran sonidos, digamos, altisonantes, sino podía ser una música, por ejemplo, de corridos que te podía disparar a ti, o un discurso de Hitler, o tambores, depende de cómo eran tus propios estímulos. Y ahí es donde propiciaba, gracias también al Quetalar, el que entraras al inconsciente y vieras eso que no podías ver. Esto me parece súper importante, Janine, y creo que hay que meternos un poquitito más a este método propio de Salvador Roquet, pudiendo hacer también un contraste con el modelo que está predominando en esta llamada renacimiento psicodélico, porque ciertamente se está tomando un modelo pues del norte global, de Estados Unidos, de Europa, de estas instituciones que tratan de hacer una terapia muy, digamos, apolínea, muy enfocada al orden, a que no pueda haber ninguna disrupción, es el paciente con los ojos vendados, escuchando música clásica, solo con uno o dos terapeutas, y bueno, ese es el modelo que está predominando. Pero lo interesante de Roquette es que plantea otro modelo muy distinto y muy interesante, y como con todo esto que nos comentas, sería muy bueno explorar cuál es la diferencia entre este modelo dominante del norte global que está tratando o digamos que está tomando como el dominio de la terapia psicodélica, y qué podemos rescatar o qué podemos encontrar de valioso en la perspectiva que hace Salvador Roquet. Porque, corrígeme si me equivoco, pero me parece que también Salvador Roquet proponía un modelo no de uno a uno, sino grupal. Proponía, o sea, era un grupo de personas que cada uno tenían distintas edades, distintas situaciones, y entonces esto permitía que existiera la posibilidad de transferencia de muchas formas, ¿no? O sea, si por ejemplo tu experiencia requería que hubiera una figura de un abuelo, de una anciana, de una madre, de un padre, de un hijo, de un hermano, etcétera, pues en el grupo precisamente se propiciaba todo esto. Además de que no es como en la terapia psicodélica de Estados Unidos con los ojos tapados, sino que había, como bien mencionabas, una serie de imágenes proyectándose, proyectores, música, o una serie de estímulos. Entonces, sería muy importante ver cuáles son los rasgos particulares de este método de Salvador Roquet, que me parece que es el método conocido como la psicosíntesis. Correcto. Entonces, si nos quieres platicar un poquito de esto, ¿qué es el método de la psicosíntesis y en qué consistía una sesión con Salvador Roquet? Claro que sí, Mario Alonso. Bueno, primero me gustaría efectivamente subrayar que aquí tenemos varias situaciones y modelos que en esta nueva revolución o renacimiento psiquedélico se están observando. Una es lo que ya mencionabas tú y también Ibrahim en términos de la comercialización, y que hay una gran necesidad que tampoco hay que disvalorar, de experimentar. O sea, la gente no sabe cómo tener contacto interior.
Y esto es un mercado. O sea, es un mercado. No necesariamente las personas vienen a una confrontación, sino a sentir algo interior en un territorio contenido y están dispuestos a pagar por eso. Y eso es lo que ustedes hablan de estas clínicas, en donde como que te internas, digamos, un día, 2 días, te ponen la sustancia y pues estás teniendo una experiencia que no se integra, que no se protocoliza, que no se sabe, pero que ahí tenemos ya un mercado y ahí están las clínicas de ketamina y esto va a seguir, digamos, multiplicándose. Ahora, dentro del espectro de la experimentación tienes también lo que se conoce como el turismo psiquedélico, que no se da en clínicas, sino se da en ambientes naturales, pero que hay una gran perversión de lo que es la terapia psiquedélica, porque una cosa es experimentar y también hay una, digamos, perversión de los chamanismos, porque ahora cualquier persona se dice que es chamán y que se lo traen de la sierra, le pagan dinero, está vinculado también con temas de personas que tienen problemas de alcoholismo y también es importante advertir de los riesgos, porque Roquet, que era psicoanalista de la línea freudiana, de la psicología del amor, él entendía cosas que no se han estudiado, como un poco lo que tú hablas de los fenómenos de las transferencias, que se ven como, antiguamente se veía como fenómenos paranormales, la telepatía, o si el psiquiatra o el chamán sabe lo que estás pensando, puede entrar a tu mente, puede hacer cambios en tu mente, o sea, todo eso de los campos, digamos, mentales, que el doctor Greenberg estudió suficientemente y que ahora con sus conocimientos podemos también nutrirnos para trabajar estas terapias con mucho más precisión, pero efectivamente lo que tú hablabas, ¿no? Roquet me parece que ha sido el único, a excepción del doctor Josep María Ferigla, que él se preparó con el doctor Roquet y ha seguido sus métodos, y él es otro que también trabaja con campos del inconsciente colectivo, que es lo que tú hablas, ¿no? De que se manifiestan los fenómenos de la psique individual y grupal, y esto hace mucho más rico un trabajo porque realmente hay un campo de sanación y un campo, vamos a decir que es un campo de transformación. Aquí podemos entrar un poco en la alquimia, ¿no? En esta formulación de procesos que van a llevar a una individuación. Y entonces creo que las terapias grupales que Roquet mantuvo toda su vida, pero a nivel público hasta el año 1974, que es cuando lo encarcelan, pero efectivamente había grupos en donde venían personas de diferentes clases sociales, secretarias, amas de casa, prostitutas, políticos, empresarios, o sea, era una gama diversa que era como un laboratorio, o sea, no laboratorio en el sentido de experimentación, pero sí de representación de diferentes categorías humanas, que ahí se daban oportunidad de abrir lo que diríamos en términos sufis el corazón, la mente, para poder sanar. Eran tratamientos muy radicales. El doctor Walter Houston, experto en religiones, doctorado en religiones, escribió un artículo que se llama Bad Trips Could Be Better Trips. O sea, los malos viajes pueden ser los mejores viajes. Y él ahí pondera esta situación del caos, que como bien dices, no es un elemento que está siendo considerado, sino al contrario, evitado. Se busca hacer como, a veces parecería, aunque hay que irnos con cuidado, pero parecería que se está propiciando una experiencia New Age. ¿Sí me explico? Una experiencia de lo que Roquet hablaba como... Edulcorada, digamos, ¿no? Una versión light. Exactamente, una versión light de este trabajo, que sería lo que Roquet mencionaba como el falso misticismo, que él decía que es como la experiencia hippie, ¿no? Que hay una parte, digamos, cuando la sustancia entra por vía oral, empieza a haber obviamente todos los receptores sensoromotores empiezan a cambiar y se da como una hipersensibilización, ¿no? Entonces es cuando uno ve que las cosas tienen más color, o que los sonidos tienen colores, o que los colores tienen sonidos, en fin,
Hay lo que llamamos estado alterado de la conciencia, porque, bueno, aquí podríamos hablar de la palabra psicodisléptico, que justamente es un fármaco que va a afectar las funciones mentales como la percepción, la atención, la concentración, incluso el lenguaje. Y esto, bueno, pues es simplemente el proceso de la sustancia en el sistema nervioso central. Pero una vez que la Oye, Janine, sustancia... perdón ahí por la interrupción. Llegado a este punto, me gustaría preguntarte, ¿por qué específicamente Roquet prefiere el concepto, el término psicodisléptico y por qué no? Digo, en ese momento ya estaba de moda desde los años 50 psicodélico en los países angloparlantes. Por esos mismos años, Jonathan Ott y este otro grupo de gente propone el término enteógeno. ¿Por qué elige el psicodisléptico? Siempre he tenido esa duda. Sí, bueno, porque era como para él el término más científico, más ligado a lo psicofarmacológico y al efecto, digamos, neurobioquímico de la sustancia en el sistema central, nervioso central. Y psiquedélico o psicodélico está muy asociado al movimiento hippie. Entonces él siempre se quiso, vamos a poner, distinguir de lo que era un trabajo terapéutico a lo que era una experimentación. Y de hecho, acuérdate que Timothy Leary, cuando distribuye, no, porque Timothy Leary realmente abrazó la psiquedelia como un movimiento contracultural, digamos, alternativo, oponiéndose al establishment y dejó, digamos, al movimiento científico. Entonces, por eso también había factores como ideológicos que nos impedían trabajar con, incluso él no usaba el término enteógenos, que ya surgió, como bien dices, con Jonathan Ott y otros investigadores que también ellos son químicos, farmacobiólogos, y que ellos, bueno, dijeron, es como Dios en nosotros, ¿no? Como esta manera de encontrar la parte luminosa, de la cual también Jung hablaba, el self, ¿no? La totalidad, la unidad. Pero fíjate, ahora con las investigaciones científicas, este modelo enteogénico se está confirmando. Los estudios del Colegio de Londres, por ejemplo, con este investigador que se llama David Newt, que ha hecho pues investigación científica con mediciones electroencefalográficas y con resonancia magnética funcional. Ellos lo que dijeron que justamente el LSD, por lo menos que es lo que han estudiado en poblaciones importantes, han confirmado que sí se da una unificación del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay, digamos, nosotros cuando somos pequeños no tenemos la compartimentalización de las funciones mentales, sino trabajamos, por decirlo así, con un cerebro unificado. Y conforme se dan los procesos de mielinización y de especialización de las áreas del lenguaje o de concentración, de pensamiento, entonces se va como dividiendo y es lo que genera, digamos, también el concepto del yo, ¿sí? Pero la sustancia lo que hace es unificar todos los campos, volver a unirlos. Entonces, por eso se dice que hay un reseteo de las programaciones neuronales, porque da la oportunidad de una terapia, por eso es tan fabulosa esta terapia, porque nos da la oportunidad de cambiar ciertas programaciones neuronales o ciertas sinapsis que han quedado ahí, digamos, dejando a la persona atrapada en el trauma o en la neurosis o en problemáticas fuertes, porque al volver a unir, te puedes dar cuenta de la grandeza, digamos, del ser humano, de su unión con el todo, y de ahí a partir en un cambio de cosmovisión, porque sabemos que las experiencias significativas cambian patrones cognitivo-conductuales. Claro. ¿Sí? Sí, no, esto también me parece súper importante, el tema de que ya está bastante bien estudiado ahora, la idea de que los psicodélicos, psicodislépticos, psicoactivos, de alguna manera desenredan esta red neuronal por defecto, o también le llaman la red basal, Default Mode Network, que permite la reconexión sináptica con otras regiones del cerebro que normalmente no están en comunicación, y esto fenoménicamente o fenomenológicamente se experimenta como lo que se llama la muerte del ego.
Aquí me parece un tema clave porque esa es una experiencia bastante relatada por muchos usuarios de sustancias psicoactivas, pero que tal vez en el llamado renacimiento psicodélico como que se evita un poco tocar ese tema o esa experiencia de muerte, de disolución, de desestructuración, y creo que ese es uno de Es los temas. paradójico, ¿no, Negros? Porque por otro lado también sobreexplotan el término, o sea, todo el mercado del wellness y del neochamanismo, al contrario, o sea, lo que te vende es la idea de aquí en la ceremonia vas a hacer morir tu ego y te vas a iluminar y tal. Entonces, hay estas dos líneas, o sea, por un lado lo utilizan el concepto y por otro lado a nivel popular diría que se malemplea o se sobreemplea, porque la gente tiende a pensar que tuve una experiencia de muerte del ego y el resto de mi vida yo ya estoy en un lugar diferente porque ya murió mi ego. Esa es la manera popular en la que se está empezando a usar, cuando en realidad es como, a ver, o sea, la muerte del ego son milisegundos, son segundos, son momentos en Sí, donde desaparece sí, es lo que se conoce en las tradiciones sagradas, como el budismo, el sufismo, de las pequeñas iluminaciones. el Satori, De, por ejemplo. ajá, sí, el nirvana, el satori. Ujú. O sea que un practicante espiritual sin el uso de sustancias, por ejemplo, con el giro sufi, el giro mevlevi, que yo practico y por 24 años he practicado y enseñado en mi comunidad, que es la comunidad Nur Ashki al-Yerrahi, tú obtienes, o sea, no es que obtengas, pero experimentas ese estado de unión al girar, ¿sí? Al girar y girar. Obviamente con una intención, porque igual ya sabes que el ego se apropia de todo. Como decía Ujú. Jung, la inflación del ego es tremenda. Entonces, si el ego se apropia de la danza sufi, como ya está pasando, pues es un performance, no es una Claro. práctica espiritual, sí, igual que con el yoga. O sea, con el yoga tú también puedes experimentar un estado de conexión si haces una clase de yoga completamente entregado, pero si tú la haces desde el ego, la clase de yoga, la misma clase de yoga te va a llevar a, digamos, lo que decía también Jung, el reforzamiento negativo de la máscara. El reforzamiento negativo de la máscara es cuando el ego dice, no más transformación, soy yo. Y entonces todo lo que experimentas es para que el ego lo coma, sea lo que Ujú. sea, chamanismo, y ese es el turismo psicodélico, y eso es bien riesgoso porque es pues la perversión de todas estas, digamos, posibilidades de tratamientos y de transformación. Claro. Claro, antes de irnos a Jung o al sufismo, esta parte que tocaste ahorita, Janine, creo que nos permite terminar de cerrar el bloque Rocket. No sé si podrías ayudarnos como a recapitular sobre estas 4 fases que ocurren, Sí, porque ya son, lo estábamos empezando a desarrollar y después nos quedamos como en esta parte de las pseudovisiones místicas, ¿no? Que sí, empezamos a y de la hablar. ketamina, del ketalar y de todo esto, sí. Bueno, ¿qué es la psicosíntesis de Roquet? ¿Cómo trabaja? ¿Por qué primero el nombre de psicosíntesis? Esto lo sugirió el doctor eh, Robert S. Hartman al doctor Roquet, que lo llamara psicosíntesis y no psicoanálisis, porque la síntesis es lo que importa, la integración y no el análisis, o sea, la disgregación de los elementos, sino es disgregación de elementos de la psique y luego integración de elementos de la síntesis, de la psique. Por eso es psicosíntesis, es de Roquet. ¿Por qué le puso de Roquet? Porque ya existía la psicosíntesis de el doctor Asayoli en Italia. Entonces, eso es, digamos, un dato. Ahora, ¿en qué consistía un tratamiento formal de psicosíntesis con Roquet? Primero que nada, con la aplicación de la prueba de valores de Hartman, que es una prueba que nace en el campo de la filosofía humanista, y que permite reconocer el mapa de la persona. O sea, cómo se está estructurado tu yo, entender al yo desde el punto de vista de tu relación con el mundo externo, tu relación contigo mismo y en tu vida sexual. Entonces eso ya le daba una indicación al doctor de cuáles eran las necesidades de la persona, si había un problema, digamos, de ideación suicida o de psicopatía, o sea,
daba unas directrices terapéuticas al aplicar esta prueba. Ningún paciente que entró a la psicosíntesis de Roquet careció de este previo psicodiagnóstico. Posteriormente, lo que hacía el doctor Roquet, bueno, era hablar obviamente con la persona, cuáles son los temas principales, y entonces empezaba los temas que eran importantes considerar y acotar. Posteriormente, el doctor Roquet pedía dibujos. Los dibujos son unos elementos, como decíamos, muy importantes para que la psique se manifieste. Dibujos con crayolas. Y luego también trabajo previo que se hacía con movimiento psicocorporal. Ahora, para tener un trabajo con los indígenas, que ya sean los mazatecos o los indígenas del norte de México, huicholes, había que ir, digamos, a caminar mucho. Esto ya empezaba el trabajo de la famosa disolución del ego con la confrontación de perder tu territorio natural de control y de seguridad y confort y meterte con una mochila en la espalda, ir súper cargados y estar 12, 15 horas en un proceso como de apertura. Entonces ya se llegaba, por ejemplo, a la Sierra Huichola, que es lo que a mí me tocó experimentar, y el indígena que nos guiaba, digamos, en la búsqueda del peyote, nosotros teníamos que entrar al desierto, y si encontrabas peyote, cada uno de los participantes es que la planta sagrada, el jicuri, te había aceptado y te permitía tener la experiencia, si no, no podías tener la experiencia. Y entonces se nos enseñaba cómo cortarlo, que los jicuris más pequeños no se cortaban, entonces había toda una honra al medio ambiente, al indígena, se les llevaba una cooperación porque Roquet siempre llevaba costales de arroz, de frijol, o sea, lo que estoy hablando es un contexto humanístico para poder entrar a un templo huichol y poder tener esta sesión. Entonces, ya después de toda esta preparación, pues se hacía el trabajo nocturno, se nos daba las indicaciones, no podíamos hablar entre nosotros, era un trabajo completamente personal, y se nos daban 13 gajos de peyote que comíamos directamente, no comíamos el té, nos comíamos directamente el gajo de peyote directo, que era pues obviamente un poco amargo, pero pues así era. Y entrábamos, eran 2 horas, aquí voy lo que decía Ibrahim y también tú, María Alonso, es las etapas, ¿no? Entonces, las primeras 2 etapas eran de introspección. Entonces, él utilizaba música como jazz o música clásica, música introspectiva, pero música que armonizara, digamos, en frecuencias alfa y teta, el sistema nervioso central, para ir entrando como en un proceso de relajación y que permitiera ir hacia adentro, ir hacia adentro. Después de estas 2 horas de trabajo, en donde para algunos, bueno, podía venir el vómito, empezar experiencias como, ¿no?, de purificación, sobre todo con plantas sagradas, pues la gente, ahí había siempre un staff de apoyo para que la gente vomitara o que la gente pudiera, tener, digamos, algún tipo de apoyo para estos mareos. Y después ya venía la etapa del caos, que eran otras 2 horas, ya con los ojos vendados, y tenías que entrar a tu sleeping bag, que era representación como de un útero o de una cueva en donde entrabas al inframundo, y ahí tenías que hacer, digamos, confrontarte con tu sombra, confrontarte con tus lados oscuros, y era realmente un proceso muy radical. Tan radical que los propios huicholes le decían al doctor Roquet: doctor, pare, por favor, porque ellos no tienen este manejo. Entonces ellos mismos decían, o sea, como, ¿qué está haciendo? ¿No? Era como un poco fuerte, pero eso es lo que te evita entrar en el buen viaje. Y lo que va abriendo, porque es como si vieras tu psique como una serie de expedientes, entonces vas abriendo y vas abriendo, y vas entonces recordando situaciones difíciles, pero no entras todavía, es como nada más, no tienes de dónde agarrarte, ¿sí? Es como estar en un maremoto, es una crisis, entrar en una crisis, en donde no hay nada que el ego pueda tomar como de aquí me agarro, nada, absolutamente. Y de ahí, pasando estas 2 horas de caos, entonces de caos viene la etapa
de apertura autobiográfica, es decir, se pone música. El doctor Roquet siempre nos pedía llevar fotografías de nuestra vida o significativas, de personas significativas, y escritos preparatorios, que eso todo va preparando la psique para llegar al punto donde tienes que llegar, como una cirugía. Y también nos pedía llevar música. La música personal nunca puede ser usada en el caos, le haces mucho daño a la persona. O sea, si a ti te gustan los Beatles, por ejemplo, y los Beatles para ti es una música muy significativa, esa música no la puedes usar en el caos. Esa música se usa en esta etapa. Entonces a cada uno nos daba, nos ponían esta música que nos iba permitiendo reconocer quién eres a partir de tu vida, de tu historia. Y ahí, bueno, ya empezaba la etapa reactiva, que recordabas cosas o si te estabas divorciando, o sea, venía también una etapa resolutiva en donde podías mirar realmente cuál es tu problema y hacia dónde tenías que mirar. Pero este trabajo se hacía en silencio, en silencio. En la primera etapa, cuando Roquet empezó a hacer estos trabajos grupales, él intervenía y él provocaba el inconsciente, pero después él se dio cuenta que no era sano eso, que era más sano dejar que la persona estuviera, ahora sí que en lo individual, y así fue cuando yo lo conocí en el año de 1991, ya tenía este método en donde él ya no intervenía, él solamente apoyaba con la música o a veces había ciertos estímulos porque él podía ver en dónde estaba la persona, si estaba atorado o si se estaba evadiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente que decía, es que me estoy muriendo, entonces él venía y le decía, pues ya muérete, ¿sí? O sea, sabía qué palabras poner, o personas que tenían mucho miedo y entonces les decía, a ver, rompe este papel, pero sí, entonces eso hacía que la psique se abriera. Después de esta etapa biográfica venía la etapa que es de unión mística, que ahí ya se da, y él la trabajaba con música sacra o con música sufi, o sea, había diferentes, música también africana, pero ritual, y entonces venía una verdadera proceso para apoyar a la persona a tener esta comunión con el self, con la experiencia de la totalidad. Y de ahí la última etapa era la etapa del renacimiento. Y en esta etapa de renacimiento es cuando la persona ya ve la verdad, vamos a poner así, la verdad es como un viaje en el que reconozco mi problema, reconozco qué estoy haciendo mal, dicho de una manera pues muy simple, muy básica, pero en el renacimiento es cuando uno, después de haber probado la unión con lo luminoso, con lo más sagrado, ya no te puedes hacer tonto, o sea, es como, ya, o sea, tengo que cambiar, tengo que dejar de golpear a mis hijos, o tengo que dejar de beber, o tengo que dejar de ser una persona deshonesta o floja, o lo que sea el problema, para poder hacer como un nuevo pacto contigo mismo, con el universo, con el sentido de la vida, con el significado, y a partir de ahí es donde estamos hablando del cambio de patrones cognitivo-conductuales. Ahora, como bien decía Ibrahim, no se trata que ya tuviste la experiencia y ya estás graduado como ser humano, ya no tienes, no, el trabajo empieza ahí. Sí, me parece también que aquí ya podemos entrar en los vínculos que tiene el proceso de psicosíntesis de Roquet con los conceptos y la psicología de las profundidades de Carl Gustav Jung, porque precisamente este proceso que nos acabas de describir, pues tiene mucha semejanza con lo que Jung encuentra con la alquimia, con esta cuestión de primero el proceso de disolución o desintegración que él llama la nigredo, el como entrar en contacto con el caos, la locura, la catarsis, Sí, la la muerte. noche oscura, ¿no? Es La, oscurecer, así es es. oscurecer, sí. Y posteriormente, después de esta desintegración, justo ocurre un gradual proceso de albedo, de purificación, de rubedo, de intensificación, de citrinas, del el hacer dorar, o sea, hacer lo dorado, ¿no? Que es el oro alquímico. Y este oro alquímico
simbolizaba la chispa divina que hay en cada ser humano, ¿no? O sea, el lograr entrar en contacto con esta dimensión sagrada, este Dios dentro de nosotros, y que esto que el movimiento psicodélico actualmente le llaman la experiencia mística, y Sí, que Jung llamaba el arquetipo del sí mismo, o que es de sí, alguna la manera... individuación es lo que él llamó como Individuación. proceso de individuación, Así que es, es justamente cuando el self se vuelve, toma su lugar. El self, que es el principio de unidad, de totalidad y de potencialidad de la persona, no de la persona como máscara, como personalidad, sino del ser. Entonces el ego se rinde, vamos a ponerlo, ¿no? Se rinde y entiende que hay algo mucho más grande que él y es como si el ego, ahí se da la transmutación de la materia, porque la alquimia, por eso a Jung le interesó la alquimia, porque él entendió y bueno, gracias a Jung, todo este conocimiento se pudo rescatar del racionalismo a ultranza y el materialismo y el positivismo, y él recuperó pues el conocimiento sagrado de, digamos, milenario. Y efectivamente esas etapas que tú mencionas, son las etapas que también podemos ver en el trabajo de psicosíntesis de Roquet, pero aquí hay que mirar, ¿no? La potencialidad de una sustancia, ¿en qué sentido? En que eh, cuando Roquet se planteó, bueno, no solo Roquet, sino todos estos psiquiatras, Loiner, Stanislav Grof, eh, que se plantearon que realmente el psicoanálisis, como primer fuerza de la psicología, podía tardar 20 años, o en aquel entonces se hablaba de 40 años, ¿no? Para poder entrar a las dimensiones más profundas del inconsciente personal y del inconsciente colectivo. Entonces, como que la sustancia parecía la panacea para hacer una ruta directa y acortar el tiempo del psicoanálisis y el proceso de individuación, justamente. Yo creo que sí, Roquet también, él decía que efectivamente la sustancia sí tenía toda esta potencialidad de acelerar el proceso de individuación, pero aquí estamos ya teniendo un escenario en donde debemos de plantearnos ciertas problemáticas que hablábamos al principio, ¿sí? Una es el comercializar, ¿sí? Y entonces pervertir estas experiencias, y otra efectivamente es que la persona carezca del seguimiento necesario para una integración correcta y para una transformación verdadera, que es muy difícil. así es. Y bueno, también volviendo un poquito a este proceso de individuación y cómo el ego va transformándose primero a partir de la desintegración y reestructuración, pero algo aquí que me parece esencial, que es este tema de que el ego de pronto entra en contacto con una dimensión trascendente, algo que le sobrepasa y que justo Jung llamó la función trascendente, que lleva Sí, correcto. a la psique a entrar en contacto con este arquetipo profundo, o vaya, en términos psicológicos sería el arquetipo del sí mismo, pero que en términos religiosos podríamos llamar Dios. Y creo que aquí entra también el tema del papel que tiene la religión como, o las visiones de lo sagrado en la salud mental. Sí. Y aquí quisiera también que nos platicaras un poco de esta otra faceta de tu vida, Janine, porque tú has estado muy involucrada con la vía mística del Islam, que es el sufismo. Y Así entonces, es, platícanos un poquito de esto, del sufismo, cómo se relaciona con esta función trascendente, qué claro, papel juega la religión en la guía y la salud mental. sí. Gracias. También quiero decir que yo llegué a todo este camino por el doctor Roquet, porque él era pues un devoto franciscano y realmente él, aunque no hablaba mucho de Dios y no tenía eso como una meta terapéutica, pero él reconocía realmente que Dios o lo luminoso, la experiencia con lo divino era lo que realmente iba a poder expandir la psique y transformar a la persona. Entonces él usaba música sufi y bueno, cuando él muere, ¿En serio? realmente
a mí me quedé como en un poco de crisis personal, porque él era mi maestro y yo era su biógrafa, nos veíamos diario, o sea, una relación muy íntima, muy cercana, y de repente, pues la muerte de mi maestro, yo tenía 32 años, cuando él muere yo lo conocí a los 27, entonces fue un periodo corto de tiempo de mi vida, pero a esa edad pues muy significativo y trascendente. Entonces él se muere y justamente el terapeuta con el que yo fui a hacer el proceso de duelo me dijo, busca un camino espiritual porque nada va a reemplazar en tu vida al doctor Roquette. Ninguna persona va a poder llenar el vacío que él te deja. Y también él me dijo, estudia psicología porque él te ha dejado un legado y tienes que darle como la honra. Y la tercera cosa me dijo, escribe la biografía porque es un hijo que tú tienes que parir. Y con esos 3 elementos yo me reestructuré y bueno, la vida, Dios me guió al sufismo. Estuve por un tiempo por el budismo vipassana con Ajahn Sobin, un monje tailandés, y después llegué al sufismo Nurashki al-Yerrahi con la Sheikha Amina. Y efectivamente, después de haber tenido 2 experiencias con enteógenos, con Roquette, y que tuve pues experiencias luminosas también, como pues muchos que hemos estado en este camino las hemos afortunadamente experimentado, y al entrar al sufismo me di cuenta que no necesitaba las sustancias, que el camino espiritual en sí mismo me daba esa experiencia. Y aquí hay un elemento que es importante, porque mira, las religiones ahorita no están muy de moda y no tienen mucho buena reputación, porque se confunde los cuerpos de revelación, los cuerpos de conocimiento y digamos, por decirlo así, todas las eh, eh, beneficios que una religión te puede dar, se confunde con las organizaciones religiosas, con los líderes religiosos, y por eso hay tanta tirria de las personas con las religiones, ¿no? No queremos religiones, queremos espiritualidad. Y eso es una perversión también. Ahora, los cuerpos de revelación es el legado de la humanidad, ¿sí? Porque es lo que te va a ayudar a encontrar los mapas para este viaje de la existencia por el tiempo y el espacio. Lo que pasa es que tienes que profundizar, no puedes, hay una parte que es, digamos, la ley sagrada, que son las normas, ¿no? O sea, el no robar, el no matar, que coinciden todas las tradiciones sagradas, que es como, ahí también hablamos de la individuación, ¿sí? Porque el nigredo y el albedo, todas estas etapas ya es cuando has pasado a un nivel en donde tú no, cínicamente no te vas a engañar, ¿sí? Es cuando eres la materia. La sombra. ¿Mande? Ya trabajó el arquetipo sombra. Cuando llegas a Exacto. esa parte, ya. Sí, cuando estás dispuesto a ver tu sombra. Pero cuando estás dispuesto a ver tu sombra es porque has alcanzado un nivel de conciencia en donde dices, trataré de ser una persona honesta, una persona positiva para mi sociedad. Es decir, cuando ya hay un trabajo básico, ¿sí? De un ser humano que entiende lo que es el valor humano básico. Y a partir de ahí viene en la segunda etapa, que en el mismo se llama, o sea, la carita. Ya disculpa, creo que tu celular o tu dispositivo de grabación se está moviendo y se está filtrando ahí. Ok, ¿ya está mejor ahí? ¿Tú Sí, crees que sí o lo cambio? sí, parece que Ahí sí está ya. bien, ahí está bien, está bien. Sí, Ok, bueno. Sí, o sea, en el sufismo también hay 4 etapas y corresponden digamos, estaciones del alma en donde hay una transformación de lo básico, que lo básico, digamos, las personas que practican una religión, vamos a poner que tendríamos la obligación de esto básico que es la ley sagrada, ¿sí? O sea, un poco lo que dice el Dalai Lama. O sea, no importa que no te digas religioso, quiere a tus padres, no digas mentiras, no le robes a nadie, trabaja honestamente, o sea, eso es lo básico, es el decálogo moral de todas las tradiciones sagradas, es lo primero que te enseñan. Luego viene un segundo nivel, que es justamente la relación con la comunidad.
¿sí? Que es la sangha, la tarika, el templo, en donde ahí ya va a haber una manifestación de los egos y empieza a ver el trabajo, lo que Jung diría de las proyecciones, ¿sí? Y eso es importante, la vida en comunidad, porque uno puede comenzar a través de las fricciones de los egos, empezar a ver algo más profundo de tu psique, de tu comportamiento, de tus autoengaños o de tus complejos, ¿sí? Cuando hablamos de complejo, no hablamos del complejo de inferioridad o complejo de superioridad, sino hablamos, por ejemplo, si tú traes el complejo del héroe, o traes el complejo de la víctima, del mártir, o sea, todo eso que te vive, como decía Jung, porque Jung decía cómo estas energías arquetípicas nos viven. Nos Como viven. historias que te cuentas a ti mismo, ¿no? Como, yo soy el exiliado, yo soy el hijo rebelde, yo soy todas estas narrativas, ¿no? Del ego. Exacto. Narrativas que encarnan a través de la vida propia sin que la persona esté ni siquiera consciente. Es más, la Ese es el persona tema. asume que está generando esta narrativa cuando más bien la narrativa está viviéndose a sí misma a través de la vida de la persona. Correcto, eso es. La narrativa te vive. Mm. Mira, yo recuerdo una experiencia, esta persona no fue mi paciente, pero era una secretaria que teníamos en salud mental, en la coordinación de salud mental, bueno, aquí en México y entre los servicios de salud mental. Entonces, ella estaba ahí como en la recepción, pero si llegaba el jefe y no la saludaba, ella se ponía a llorar. O sea, la víctima vivía a través de ella, ¿ves? Entonces, para ella todo era violencia, todo era, me están atacando, no me quieren, me hacen menos, me van a correr, o sea, y estaba un poco en el borde la persona, ¿no? Como en el borde de entrar en la locura, porque la locura es cuando no hay un yo que filtre, ¿ves? Ahora, ¿qué pasa con el ego? El ego no quiere ceder al self, ¿sí? Que sería la totalidad, el lugar, el trono, que es la parte arquetípica del faraón con Moisés, con el profeta Moisés. O sea, el faraón quiere ser el rey del mundo. Ese es el ego arquetípico. Y Moisés es el profeta, es decir, es el que encarna la revelación para la liberación del pueblo, en este caso de Israel, pero es el pueblo en general. Pero fíjate qué curioso, ahí aparece el Nigredo. ¿Qué pasa cuando Moisés lleva al pueblo de Israel fuera de Egipto? Dios los manda al desierto por 40 años. Entonces, si tú tienes una mente muy cerrada, dices, pues, ¿qué clase de liberación es esa, no? Bueno, ahí viene la batalla. La batalla viene el Nigredo, ¿sí? En donde vas a una evolución, ¿sí? Miren, algo muy interesante también es lo que decía Opensky, que fue, digamos, el intérprete en el mundo de la psicología de Gurdjieff, ¿no? Que Gurdjieff también, pues, es un maestro que muy difícil, que tomó muchas cosas del sufismo, hablando del sufismo. Pero ven, Opensky decía algo muy interesante. Él decía, no se le puede dar el conocimiento a las personas que no buscan evolucionar. ¿Qué quiere decir? Que Creo que Gurdjieff decía perlas a los cerdos, era todavía un poco más gráfico, ¿no? como decía sí. Jesús, ¿no? También. Ajá, Sí, sí. porque mira, nosotros traemos un paquete, digamos, neurológico y psicomotor de evolución. Es nuestro paquete por default, ¿sí? Que es, aprendemos a hablar por default. O sea, un niño crece y aprende a caminar, aprende a hablar, aprende a enfocar objetos, la percepción. O sea, eso lo traemos como un regalo evolutivo. Los lóbulos frontales, pero ya la evolución espiritual, según Opensky decía, la tienes que añorar, si no, no la mereces. ¿Por qué le vas a dar el conocimiento a alguien que no le interesa ver su sombra? Entonces, ahí Por eso también es podemos... iniciático, por eso es el maestro y los alumnos o el maestro y el alumno. Nunca Sí. es algo que se ponga un letrero, ¿sabes? O sea, ven y aprende sufismo, ¿sabes? No es como que se estén buscando seguidores y estas cosas. Es realmente, si esa chispa está prendida en la persona, va a conectar, va a empezar un proceso que le va a llevar a conectar con ciertos elementos afuera. Pero eso es
muy importante, ¿no? Contrario a lo que hablábamos en la primera parte de esto, cuando hacíamos mención a la parte débil del renacimiento psicodélico, ¿no? Esta cuestión mercantilista de gritarlo, ¿sabes? A todo el mundo, esto te va a curar y esto va a solucionar tus problemas, Sí, contrario a una búsqueda personal, ¿no? exactamente, que de eso las tarikas sufis son pequeñas. Y yo siempre me he preguntado por qué algo tan bueno, tan transformador y tan profundo no es popular, porque muy poca gente está dispuesta a invertir en su propia transformación. Y a invertir no me refiero dinero, sino me refiero disciplina, rigor, confrontación, sinceridad. Y bueno, pues ahí viene también el tema de las terapias psicodélicas o psiquedélicas o psicodislépticas. ¿Por qué? Porque mira, esto de podemos hablar como un fenómeno desde el punto de vista de la teoría junguiana de la inflación del ego cultural que se apropia de todos estos movimientos, incluso mi último libro, que es Un mundo sin tabú, publicado por Herder, habla de esto, o sea, de que ser homosexual o ser lesbiana en un tiempo fue algo contracultural, o sea, eran procesos de individuación que realmente te hacían sentir que no estás dentro de la norma y eso te obliga a un desarrollo psicológico diferente que tienes que crear, te somete a un proceso creativo o represivo, ¿sí? Pero ahora ya no, ahora es una moda. Ahora es casi una obligación que si eres binario o pansexual o X o Y, Z, 23 definiciones que ya existen de diversidad sexual, y ya eso es la inflación del ego sobre un proceso psíquico que era alquímico. Ahora, estos procesos alquímicos que estamos hablando en el mundo de los enteógenos tienden a pervertirse porque el ego cultural y mercantil se puede apropiar de ellos. Entonces, dentro de esto, bueno, tenemos varias posibilidades, ¿no? Primero, que va a surgir una familia, digamos así, de medicamentos nuevos para tratamiento de la depresión, de la ansiedad, y esto las farmacéuticas ya están haciendo todo tipo de patentes para comercializar con estas sustancias. Va a haber un mercado porque ya se sabe que los antidepresivos típicos no han funcionado para combatir este tipo de trastornos mentales. Pero por otro lado, tenemos la oportunidad de que se den posibilidades serias de desarrollar una terapia enteogénica o de psicosíntesis que realmente sí sea una alternativa de transformación y de sanación verdadera. Yo, pues obviamente, me baso pues en el modelo de Roquet, pero en el mundo también hay personas serias, distinguidas, que están haciendo este trabajo seriamente. Y bueno, tienes todo el resto, que es el mercado del turismo chamánico o neochamanismo, como ustedes le decían, que pues ahí es un comercio no regulado y muy peligroso. Así es. Volviendo un poquito al tema de lo del sufismo y tratando de vincularlo también con esto de los psicodélicos, bueno, ya nos mencionaste que por un lado la religión te provee ciertos preceptos éticos para guiar, ¿no? Además de que te provee una comunidad con la cual puedes compartir y crecer conjuntamente, verte más allá de tu ego. El sufismo además hace un gran énfasis en el tema de la belleza y del amor y estos elementos considerados sagrados o cualidades divinas. Yo tengo una pregunta aquí porque me parece que también uno de los grandes distintivos de la vía sufi es el acceso a estados expandidos de conciencia a través, por ejemplo, como mencionabas, de la danza derviche, de la respiración, de ciertos otros procesos que te permiten entrar en contacto con esta realidad absoluta llamada Allah, Uh-huh. que pues es esta experiencia mística de unión con el todo y que de alguna manera tiene una gran semejanza con lo que llaman la experiencia mística inducida por sustancias psicoactivas o psicodélicos.
Entonces, Sí. ¿cómo distinguirías tú, o si es que realmente hay una distinción entre la experiencia mística inducida por un camino ascético, religioso, místico, y la experiencia mística inducida bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva? Sí. Bueno, voy a tomar la primera parte de tu pregunta y luego hacemos la comparación. Efectivamente, Mario Alonso, nosotros tenemos reuniones y bueno, en todas las tarikas sufis hay reuniones 2 o 3 veces por semana y se experimentan con estos rituales en donde, digamos, la finalidad es olvidarte de tu yo limitado, como le llamamos al ego, y entregarte pues, en una experiencia corporal, eh, también, digamos, de respiratoria y mental, y con una intención para unirte con Dios. Ese es el deseo, es como si fuéramos átomos de luz queriendo fundirnos con el sol. Esa experiencia en sí misma, cada semana o cada vez que tú haces oración o te entregas a esta, digamos, disolución del yo, es muy liberadora y sanadora, y yo te diría como que descansas. El descansar de uno mismo es muy importante. No nada más descansas del mundo, sino de ti mismo. Es lo que en el budismo se llama el vacío, el silencio, y que te quiero decir que en el sufismo se da, pero todas las religiones buscan este momento de unión, porque es lo que te hace recordar realmente quién eres, de dónde vienes y para dónde vas. Y esto va más allá de los conceptos, de las palabras. Es una experiencia como un beso del alma con Dios. Es una experiencia de perderte, de amar. Es la experiencia del amor y ahí está la belleza, están los cambios perceptuales, está la delicadeza, porque es como una y otra vez cuando tú practicas, te vas refinando. Es como quitarle peso al ego, que es la parte más pedestre, y hacer lo que Jung también llamaba como la transubstancialización de la materia. Es como dejar de ser materia y convertirte en átomos de luz. Esa es un poco la experiencia que la tenemos a través de los giros, de las danzas, de los cantos, de los esmas, que los esmas, cuando nosotros hacemos ay, 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 o hacemos la ilaha illallah, no estamos tratando ni de hiperventilar o ni siquiera de alcanzar un estado de expandido de conciencia, no usamos esa terminología, estamos tratando de perdernos en la unicidad, que es el principio básico del sufismo, la unicidad de la existencia. Sí, que el doctor Jacobo Greenberg también habla de esto, y bueno, ahora tenemos como más capacidad de intercomunicarnos con la ciencia Eh, para poder hablar de estos estados. Perdón, Janine, parece que nuevamente se está moviendo un poco el audio, ¿Ok? para ver si se puede como, no sé si puede caer. A ver, ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Ah, ok. Adelante. Bueno, entonces, como te decía, esos estados se llaman del faná. O sea, el faná es la experiencia de fundirte con el todo, la experiencia de olvidarte de ti para que se manifieste lo divino. Y es como si pusieras una gota en la playa, una gota de agua es nada, como decía Mevlana Jelaluddin Rumi, en la playa no eres nada, te vas a secar. Pero esa misma gota, si viene el océano, imagínate que viene el océano y se lleva a la gota. Y entonces la gota deja de ser gota y sigue siendo una gota de agua, pero es dentro del océano. Esa es la experiencia, ¿no? De liberación y de unión. Y luego la responsabilidad que diríamos estas etapas, ¿no? Que es regresar a la existencia con la conciencia de la unidad para servir a la humanidad. Esa es la meta realmente de la práctica espiritual, que pueda ser una persona al servicio de los otros, al servicio amoroso de los otros. Y de hecho eso pareciera que es en esencia lo que ocurre, volviendo al tema del estado alterado, ¿no? Lo que ocurre en estos estados, que esta percepción limitada ligada a la estructura biográfica personal, la psique individual, de pronto se ve conectándose cada vez más con otros nodos que ya no necesariamente corresponden a la psique
personal pueden ser los de la persona con la que estás compartiendo la práctica, puede ser el mito o el sistema de creencias que el guía está poniendo en juego, y ahí toda la importancia de la teatralización, por decirlo de alguna forma, que empleaba Roquet como este medio por el cual desestructurar la psique mediante estas experiencias abrumadoras emocionalmente y espiritualmente, ¿no? Pero entonces también existe esta posición desde la vía mística, desde la vía de las religiones, mediante la cual volvemos a esta idea de que primero se limpia esta parte personal que tiene que estar sólida para poder entrar en contacto con estos otros mundos superiores, ¿no? Para que la psique individual Correcto. se disuelva, para que la gota deje de ser gota y entra al terreno del océano. Y si tanto el océano como la gota están constituidos de agua, ¿qué es propiamente lo que diferencia al océano de la gota? De la misma forma, la conciencia, ¿no?, que está habitando una psique individual en el momento en el que realiza estas transiciones a planos más elevados, la misma conciencia es la materia o el átomo que está constituyendo este otro plano, este otro sustrato de la realidad. Es fascinante todo este Es tema. muy fascinante. Sí, en el sufismo se habla, por ejemplo, de los 7 niveles del alma, que, por ejemplo, hablan de los 7 chakras, ¿no? O de los 7 cuerpos energéticos. Y se habla, bueno, que el primer nivel es el yo animal. O sea, el yo animal es lo más básico y es yo antes que tú. Es la parte que te hace sobrevivir realmente, es la parte que te hace correr cuando te van a robar. O sea, la necesitamos porque es una parte de los circuitos de detección de depredadores o que te hace comer, o sea, pero es la que te hace decir primero yo. Luego viene el segundo nivel del alma, que es el nivel crítico, el yo crítico, que todavía ve la dualidad, pero ya es un nivel en donde uno trata de diferenciar qué está bien y qué está mal. Sigue siendo un nivel dual. Y el tercer nivel es lo que sí ya es el propiamente humano, que es el yo inspirado, en donde ya no estás en la dualidad, sino que estás en un nivel de paz y de conciliación. Y entonces ahí es donde empiezan a cambiar los sentidos perceptuales para poder ver en dónde está el interés común y no tanto lo que tú quieres. Y bueno, volviendo un poquito a esto que tocábamos de pues, el sufismo es un camino de acceso a esta experiencia de unión con la totalidad de Dios, Allah, la realidad absoluta, el todo, el uno, la nada, o tantos nombres que le han dado desde muchas de estas tradiciones también, cada una con su propio camino. ¿Cómo comparas esta vía mística religiosa con el acceso a esta experiencia a través de las sustancias psicoactivas? Bueno, lo que yo podría comparar, Mario Alonso, es que la sustancia o una experiencia verdadera con sustancias enteógenas te pueden quitar el velo del sentido de separación y que tú tengas una experiencia de iluminación. Pero el riesgo es que yo más bien diría, más que comparación, yo diría una complementación. Que una vez que tú tienes esa experiencia, lo ideal sería que te sintieras con la necesidad de tener un camino espiritual, porque es muy fácil perderte, de tener un maestro, de tener un guía, de tener una comunidad, de tener un cuerpo de consejos y de elementos místicos que te permitan tener el mapa y cómo llegar. ¿Por qué? Porque si no, si tú vas a repetir, o sea, si dices, bueno, ya viví todo esto, pero a los 6 meses lo voy a necesitar porque ya me siento muy desconectado otra vez. Y luego voy a querer otra a los 3 meses, otra experiencia porque necesito ese estado de unión y no sé cómo hacerlo yo solo. Entonces yo te diría que más que comparar es ponte a meditar. O sea, ya que tuviste la certeza de que hay algo más y que nadie te engaña porque esa experiencia tú la tuviste, que sabes que es tuya, que habita en ti, o que tú estás habitando dentro de un territorio sagrado, luminoso, yo te diría que lo necesario sería ir a un camino espiritual que sea de tu
afinidad, que puede ser el taoísmo, el hinduismo, el budismo, el sufismo, incluso la religión cristiana. No estoy hablando del catolicismo tradicional, institucional, pero el misticismo, en cualquier tradición, el misticismo. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, la revelación y la religión tienen esa función. Para eso es la religión, para que el alma encuentre su lugar y pueda ser victoriosa en este mundo de separación y de ilusión y de ficción y de autoengaño y pueda vencer al ego. Para eso es la religión. Fíjate, Janine, que hace unos pocos meses, una organización donde trabajo, el Instituto Chacruna, organizó precisamente un congreso que se llamaba Religion and Psychedelics, ¿no? Y justo una de las conclusiones a las que llegaron es justamente lo que acabas de mencionar, o sea, esta cuestión, cosa que mencionaste 2 veces, lo mencionaste hace rato cuando hiciste esta distinción entre espiritualidad y religión, y lo volviste a mencionar ahora cuando mencionas esta complementariedad entre la vía mística y la experiencia con estados alterados, que vendría a ser esta idea de que la religión te brinda una práctica que puede estar más bien que está afianzada en una colectividad, en el Shanga, digamos en este caso, y que eso mismo va generando una cierta disciplina, que es otro concepto que pusiste en juego antes. Una cierta disciplina que cuando lo tomamos por este lado de soy espiritual pero no religioso, lo dejamos como en un tutti frutti, ¿no? Siempre, a mí me gusta pensarlo en la idea de que, por ejemplo, si miro mi librero, tengo libros de un montón de tradiciones, pero al mismo tiempo yo no sigo el camino de ninguna de ellas. Entonces es como quedarse a la entrada sin recorrer verdaderamente el camino por asumir una potencial sintetización de todo ese conocimiento únicamente basado en la experiencia psicodélica, sin esta rigurosidad y sin esta práctica que puede dar, en este caso, lo que tú nos compartes del sufismo. Aquí me surge una duda, ¿en el sufismo hay algún enteógeno que sea utilizado tradicionalmente? Bueno, sí se ha hablado, por ejemplo, que en la antigüedad se utilizaba algún tipo de hongo, pero no tengo, y algún tipo también de, sí, de planta sagrada para propiciar estados de unión. Sí se ha hablado de esto. También en el budismo se ha hablado que utilizaban algún tipo de, sobre todo para tener como comunicación con lo inefable o con lo inconsciente, y para guía divina también, para obtener una guía, sí se ha hablado, y, pero no como una práctica consuetudinaria. Definitivamente yo te diría que eso no existe en ninguna tradición, excepto las tradiciones mesoamericanas, o sea, los huicholes, los coras, los tarahumaras, toda la tradición de los indios nativos americanos, también los zapotecos, perdón, o sea, ahí sí definitivamente ellos lo usaban como sacramento. No tanto planta de poder, pero son sacramentos que les facilitan la comunicación con la totalidad. Eh, ujú. Pues muy Pues bien, Janine. excelente, Janine. Sí, bueno, pues ya estamos ya casi en la recta final, terminando este proceso, pero antes de cerrar esta tan enriquecedora, bueno, este tan enriquecedor diálogo, tanto que nos compartes, ¿hay algo que tú consideres importante mencionar, algún otro tema que no hayamos tocado que tal vez te Pues gustaría compartir? gracias, Mario Alonso. Retomar un poco lo que decía Ibrahim ahorita en el sentido del ego religioso y del turismo religioso, en donde justamente por la apertura que se dio desde los 70s, hay personas que son itinerantes, o sea, van y degustan, ¿no? Degustan del budismo, degustan, pero ahí se da nuevamente el proceso de la inflación del ego. O sea, el ego toma esto como para decir, yo ya sé de budismo, ¿no? Yo ya sé de sufismo, yo ya sé, pero no hay una práctica y no hay una práctica verdadera, y cuando tú entras en una práctica verdadera, es muy tremendo. O sea, es muy hermoso, es muy tremendo, pero es un amor que no puedes dejar. Es un amor que, o sea, cuando Dios te llena, es algo que no hay nada que lo pueda sustituir, y no necesita sustancias, pero sí hay momentos muy áridos
¿sí? Porque Dios es el que se manifiesta, pero también es el que se esconde. Entonces, ahí viene el esfuerzo y viene la disciplina, viene el rigor. O sea, todas las prácticas religiosas, todas tienen espacios, periodos de rigor. En el sufismo, en el islam, tenemos el Ramadán. O sea, en el Ramadán, imagínate, ayunar un mes completo, o sea, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Estás hablando de 14, 15 horas de no comer y no beber agua en el periodo de mayor actividad. Entonces ahí es cuando está el esfuerzo, está la entrega y está la confianza en Dios. El budismo es igual, ¿sí? Porque luego dicen que los musulmanes somos como exagerados, pero el budismo tiene igual, tiene retiros de 30 días y también hacen ayunos, también hacen prácticas de silencio, prácticas de no dormir, de meditar 4 horas diarias o 8 horas diarias. Entonces son intensificaciones que hacen que el ego se debilite y que el espíritu vaya como tomando más territorio en la psique, que son los procesos de individuación, pero es poco a poco, es un camino. Y bueno, y luego está la vida, porque la vida es interactiva y la vida también tiene sus propios retos y pruebas, o sea, si te deja la novia, si pierdes el trabajo, o sea, todo eso cómo lidias desde un lugar en donde no sea el ego que te va a hacer sufrir más, sino en donde vaya haciendo más esta personalidad que se va uniendo más con el self. Es lo único que me gustaría puntualizar del valor de los caminos espirituales y religiosos, que son muy importantes y que también es muy importante elegir un buen maestro y que estos caminos no son caminos comercializables. O sea, regularmente cuando hay un camino, una transmisión, porque nosotros hablamos de la transmisión espiritual, que ahí sí podría Mario Alonso, combinarlo a nivel metafórico con la capacidad de una sustancia de interferir o de cambiar patrones cognitivo-conductuales, porque la sustancia tiene, pues, como se sabe, ¿no? Una capacidad de interferencia con la mente, pero las transmisiones espirituales también. O sea que es como si fuera una luz o un paquete de luz que entra a tu ser, a tu corazón, a tu mente y todo te cablea de una forma diferente. Pero tú, a la hora que vienen las pruebas, ¿sí? Que tú decides si tomas el orgullo o la humildad o tomas el amor y no el dominio, o sea, que ahí ya viene tu decisión personal. Se establece en ti como lo formal o simplemente fue una experiencia, como decía Ibrahim, ¿no? De que, bueno, qué chida, bonita experiencia que nunca la voy a olvidar, pero no me transformó en nada porque yo quiero seguir siendo esta persona. No, y lo peor es que puedes llegar a pretender que sí te transformó y Sí. ponerlo en tu discurso y vender la idea de que ya te transformó cuando en realidad no te ha transformado, ¿no? Y eso es lo que me parece tan importante de complementar el estado alterado, o más bien insertarlo dentro de una búsqueda en la vía mística, ¿no? Y bueno, para quienes piensen que esto es únicamente una cuestión metafísica y que no ha sido estudiada por la ciencia, error de nuevo. O sea, aquí en México tenemos un gran pionero en esto que es el doctor Jacobo Grinberg, de quien también hemos hablado y hemos hecho eventos y pláticas y tal, que precisamente ahorita que Janine hablaba sobre la luz, sobre estas cualidades aparentemente casi telepáticas o sobre esta interacción entre la psique y la materia. Bueno, Jacobo Grinberg estudió todo eso desde una perspectiva neurofisiológica y se apoyó en la física cuántica. Entonces, hay multitud de marcos teóricos que nos muestran que esto no es simplemente, sí, la superstición de la gente religiosa en la que a veces la mentalidad postmoderna parece estar tan anclada. Pero bueno, esta ha sido una charla fascinante, Janine, de verdad, te agradecemos mucho. Gracias, también para mí lo he disfrutado mucho, he aprendido con ustedes, me encanta pues estar con personas serias y que se toman esto no como pensamiento mágico New Age, sino que realmente están haciendo un trabajo de divulgación profunda y que eso va a guiar porque se requiere mucha guía, mucho encuadre de hacia dónde y ese trabajo pues qué bueno que lo hagan ustedes. Muchísimas gracias, Janine. De verdad, un placer tenerte por acá con nosotros. Y pues bueno, compañeros, ya estamos cerrando entonces este episodio de Psique Cosmos. Ya teníamos un rato sin sacar otro episodio.
muy probablemente pronto también estaremos hablando o dedicando un episodio a Jacobo Grinberg. Entonces, pues para que se mantengan al tanto de nuestras redes, en Instagram estamos como Mindsurf33, en YouTube Mindsurf, y en Facebook también es Mindsurfers. También Mindsurf en todas partes y también en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, ahí pueden encontrar estos audios también. Entonces, gracias también a la audiencia. Un último apunte, Janine, no sé si quisieras tú compartir algo, algún teléfono, correo o redes por si alguien te quiere contactar, porque también eres terapeuta, también haces acompañamientos de psicoterapéuticos, o si sigue abierta el proceso de investigación que estás haciendo de tu doctorado y necesitas gente, ahorita si tú quieres comunicar tus redes, tu contacto, también puedes hacerlo. Gracias. Gracias, Mario Alonso. Mira, el proyecto ya terminó, la evaluación de estas pruebas psicológicas. Ahorita voy a una estancia de investigación a Barcelona por 6 meses, entonces no estaré tanto recibiendo pacientes, pero sí les dejo mi correo, es janine y luego tasnim@yahoo.com.mx para quienes me quieran contactar o saber de mis libros, con mucho gusto, pues ahí estaremos respondiendo. Perfecto, pues muchísimas gracias, Janine, nuevamente, y que pases un excelente día. Gracias, Mario Alonso, gracias, Ibrahim, también para ustedes, un bello día.